Pues buenas, bueno, estamos en un nuevo video y en el cual te vengo a traer lo que es una revisión, un unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente esta es una máquina de coser que encontré en la plataforma de lo que es Amazon a mitad de lo que es su precio original, porque es un producto refabricado, aquí como lo pueden ver, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Pues que este producto tuvo un problema, este problema se mandó directamente a fábrica, en la fábrica lo recompusieron o lo compusieron y lo venden a un precio un poquito más bajo ya que es refabricado, o sea que tuvo una falla y lo recuperaron, ¿no? Bueno, pero pues básicamente esto que tenemos aquí es una máquina de coser de la marca Brother. Sí, creo que sí, Brother, ¿no? Así bien. Lo compré por la página de Amazon, alrededor fueron unos 1500, 1600 pesos mexicanos. Esto fue con envío totalmente desde Estados Unidos a México, que es donde yo me encuentro. Me llegó en una caja de Amazon y esta pues es la caja en la que llegó, ¿no? Déjenme el abro para que vean más o menos qué es lo que trae todo esto. Y pues bueno, aquí como primera impresión encontramos que viene pues un tanto bien protegida. Me parece que la caja es tanto original porque pues viene aquí con su logo. Así como viene de este lado, viene de los demás. Es una caja blanca con etiquetas de producto refabricado. En la parte de abajo Brother. Y pues te digo, viene con su hule, ¿no? Este es un protector. En el interior pues encontramos lo que es la máquina de coser, así como sus aditamentos o sus complementos. Entre ellos mismos encontramos aquí mismo, esto ya lo saqué por primera vez para pues más o menos verificar que sí trajera lo que tendría que traer y que no me hubieran estafado, ¿no? Su manual de instrucciones, que es viene en una bolsita, viene tanto en inglés como en español. En la parte de atrás me parece que viene la póliza de garantía, bueno, al menos ahí lo que se alcanza a ver, ¿no? La vamos a poner de este lado. También encontramos lo que es una bolsa, que esta no es, pero la voy a sacar para que veas cómo viene. Este es el pedal con el cual podemos accionar lo que es la máquina de coser, así como su cable de alimentación. Para los que son seguidores del canal, pues vean que yo ya tengo o ya he tenido una máquina de coser, pero pues este pedal es un tanto diferente, al menos a lo que en el anterior modelo tuve, que es de las más básicas, ¿no? Pero en este caso, pues este es su pedal para accionar, así como su cable para conectarlo a la electricidad. Ahí tenemos dos cosas, ¿no? También encontramos lo que es la bolsita con los accesorios. Estos accesorios no los he corroborado a ver si vienen de manera completa o no, ya que una persona en los comentarios de la publicación de donde compré esta cosa mencionaba que no venía el prensatelas. Básicamente yo no lo he abierto, yo no he visto qué trae y qué no trae, ¿no? Estas bolsitas pues obviamente traen agujas. Estos de aquí son los canuteros o los portahilos para la máquina de coser, pero lo demás no es bueno, es nuevo para mí, no sabría decirte qué es y qué no es, ¿no? Así que pues bueno, viene con estas piezas selladas en su bolsita Ziploc, pero pues es lo que trae, ¿no? Y ya nada más en el interior contamos con lo que es la máquina de coser. Para sacar esta máquina de coser me voy a ocupar de dos manos, ya que pesa un poquito, que serán como unos 3, creo que sí, como 3 o 4 kilos, y con una mano pues puede que se me caiga, así que bueno, déjame la saco. Y pues bueno, ahora sí, ya habiéndola sacado, esta así como viene, me llegó en esta bolsa. Me parece que son 15 puntadas o 13, no recuerdo muy bien, pero aquí tenemos su selector de puntadas. Supuestamente es un botón como para poner la máquina en reversa, la máquina usualmente funciona hacia adelante, pero si presionas esta palanca pues puedes coser hacia atrás, ¿no? También a lo que había visto, no sé si esta cosa lo traiga o no, es que debería de traer como un disco o algo por el estilo. Me parece que no lo trae. Mira, aquí trae como una guía, más o menos como para ver las costuras y más o menos cómo enhebrarla, al menos a lo que tengo entendido, porque me parece que viene como en inglés. Pero bueno, viene en esta bolsa, déjame la saco para que se vea un poquito más las impresiones de esta máquina de coser. Y pues bueno, como lo ven aquí ya la tenemos, ya la saqué de su bolsa. Te digo, aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de costuras que podemos hacer, como en zigzag, la recta, aquí como de, no sé cómo se llaman estas tal cual, pero aquí podemos seleccionarlas con este tipo como de ruedita que tenemos aquí, ¿no? En la parte de abajo pues encontramos, mira, sí trae prensatelas. Según yo, esta piececita de metal es el prensatelas, ¿no? Esta no sé para qué sea, supongo yo que es como para darle cierto separación entre punto y punto, no sé, te digo, esto es nuevo, al menos esta marca en especial es nueva para mí.
y pues no sé cómo se usaría. Para esto tendría que leer el manual, pero esto se trata a primera instancia de las primeras impresiones, la revisión y el unboxing de cómo me llegó esta máquina de coser. Te digo, me costó alrededor de 1500, 1600 pesos mexicanos. Lo que me dio buena finta o buena fe en este producto es de que las valoraciones la calificación de este producto era casi perfecta. Tenía una calificación aproximadamente de 4.7, 4.8. Me metí a ver las calificaciones y te digo que me parece que la única persona que opinó mal fue porque mencionaba que no le había llegado lo que es el prensatelas, que es esta piececita que tenemos aquí, pero en este caso pues sí viene, ¿no? Tienen algunas cintas aseguradoras. Me parece que esta parte de aquí es como para guardar agujas, al menos a lo que alguna vez llegué a ver en algún video, pero no lo sé, no la quiero romper. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, déjame ver si lo puedo sacar. Pues sí, mira, efectivamente es para guardar agujas, guardar hilos y demás. Te digo, algunos videos de esto ya lo había visto anteriormente, pero pues tal cual la experiencia es nueva. Esta pues es para echar de reversa la máquina, de este lado pues es para subir y bajar lo que es la aguja de manera manual. Aquí me parece que se pone el canutero de hilo de la parte superior, se debe de poner el canutero también en la parte inferior, que es esta partecita de aquí, que no sé si traiga, sí trae un canutero, entonces trae 4, lo cual está bastante bien, ¿no? También tengo entendido que esto también es como una forma de enhebrar en automático, pero pues ya será cuestión de leer el manual. Mira, en cuestión a este producto creo que te lo recomendaría 100%, al menos a mí me llegó bien. Una cuestión mala de todo esto es de el envío. El envío, en cuanto a lo que es la publicación de Amazon, mencionaba que se tardaba de 1 a 3 semanas en enviarse, y en que te llegara me parece que de 1 a 4 semanas, ¿no? En total. A mí me lo enviaron a la segunda semana, me parece, y me llegó en 2 días. No sé por qué, pero pues me llegó en 2 días, ¿no? Aquí tenemos lo que es más información de esto. Es el modelo LX3817, me parece. Funciona con un voltaje de 120 voltios, es de 53 watts a 60 hercios. Aquí lo tenemos. Te digo, viene bastante bien, al menos por el precio. Te digo que yo la busqué en otros sitios, en algunas otras partes, y me aparecía el costo, me parece que un poquito más de lo que la encontré, ¿no? Unos 3000, 4000 pesos, pero al menos esto es lo que encontré con esta máquina de coser marca Broer, ¿no? Te digo, está, pues no sé, al menos a mí me pareció buena oferta. Ya sea pues cuestión de leer el manual, ver algunos videos, ya que aquí viene con un código QR que dice tu aventura comienza aquí. Me parece que es un video para ver cómo funciona, cómo enhebrarla, cómo funcionan los diferentes tipos de puntadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.